Dicen que el tiempo comenzó a contarse en las riberas de un río. Allí, donde el desierto se detiene ante un milagro de agua, un pueblo aprendió a transformar la arena en vida, el barro en templo y la muerte en eternidad. Antes de las pirámides, antes incluso de los faraones, hubo un Egipto oculto, primitivo y desconocido, un territorio de tribus, cazadores y nómadas que, empujados por la sed del desierto, hallaron en el Nilo el latido de los dioses. De aquellas aldeas nacieron los primeros reinos, los símbolos sagrados y el sueño de una civilización que perduraría 3000 milenios. Esta es la historia del origen de Egipto. Las evidencias arqueológicas indican que la civilización egipcia comenzó alrededor del sexto milenio a.C., durante el Neolítico, cuando se asentaron los primeros pobladores. El río Nilo, en torno al cual se asienta la población, ha sido la línea de referencia para la cultura egipcia desde que los nómadas cazadores-recolectores comenzaron a vivir en sus riberas durante el Pleistoceno. Los rastros de estos primeros pobladores quedaron en los objetos y signos grabados en las rocas a lo largo del valle del Nilo y en los oasis. A lo largo del Nilo, en el 11º milenio a.C., una cultura de recolectores de grano había sido sustituida por otra de cazadores, pescadores y recolectores que usaban herramientas de piedra. Los estudios también indican asentamientos humanos en el sudoeste de Egipto, cerca de la frontera con Sudán, antes del 8000 a.C. La evidencia geológica y estudios climatológicos sugieren que los cambios del clima alrededor del 8000 a.C. comenzaron a desecar las tierras de caza y pastoreo de Egipto, conformándose paulatinamente el desierto del Sáhara. Las tribus de la región tendieron a agruparse cerca del río, en donde surgieron pequeños poblados que desarrollaron una economía agrícola. Hay evidencias de pastoreo y del cultivo de cereales en el este del Sáhara en el séptimo milenio a.C. Alrededor del 6000 a.C. ya había aparecido en el Valle del Nilo la agricultura organizada y la construcción de grandes poblados. Al mismo tiempo, en el sudoeste se dedicaban a la ganadería y también construían. El mortero de cal se usaba ya en el 4000 a.C. Es el denominado periodo predinástico, que empieza con la cultura de Nakada. Este periodo predinástico se sitúa del 5500 al 3300 a.C. Comienza cuando los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas y foco de paludismo, en su huida de la creciente desertización del Sáhara antes mencionada. Se sabe por los restos arqueológicos que antiguamente el Sáhara tenía un clima mediterráneo, más húmedo que el actual, y había abundante vegetación. El Sáhara había sido una extensa estepa con grandes herbívoros que cazar. Las sucesivas fases del Neolítico están representadas por las culturas de El Fayum, hacia el 5000 a.C., la cultura tasiense hacia el 4500 a.C. y la cultura merimdé hacia el 4000 a.C. Todas ellas conocen la piedra pulimentada, la cerámica, la agricultura y la ganadería. La base de la economía era la agricultura, que se realizaba aprovechando el limo, fertilizante natural que aportaban las anuales inundaciones del río Nilo. Tras estas culturas aparecieron la Nakada I entre el 4000 y el 3800 a.C. y hacia el 3600 a.C. surgiría la Nakada II, que se difunde por todo Egipto, unificándolo culturalmente. Esta consonancia cultural llevará a la unidad política, que surgirá tras un periodo de luchas y alianzas entre clanes para imponer su supremacía. Para lograr mayor eficacia y producción, hacia el 3500 a.C. comenzaron a realizarse las primeras obras de canalización y surge la escritura con jeroglíficos en Abidos. En esta época comenzaron los protoestados. Las primeras comunidades hicieron habitable el país y se organizaron en regiones llamadas nomos. Los habitantes del delta tenían una organización feudal
y llegaron a establecer 2 reinos con 2 jefes o monarcas respectivamente. Un reino estaba asentado en un lugar pantanoso que se llamaba el Reino del Junco y tenía como símbolo un tallo de junco. Su capital era Buto y tenían una cobra como tótem. El otro reino tenía como capital Busiris y como tótem un buitre, y su símbolo era una abeja y llegó a conocerse como el Reino de la Abeja. Ambos reinos, el reino del junco y el reino de la abeja, estaban separados por un brazo del río Nilo. Era cuestión de tiempo para que estos 2 reinos entraran en guerra. El reino de la abeja conquistó al reino del junco de manera que el delta quedó unificado, pero algunos de los vencidos huyeron a establecerse en la zona del Alto Egipto, donde fundaron ciudades dándoles el mismo nombre que aquellas que habían dejado en el delta. Por eso, muchas ciudades de esta época tienen nombres semejantes en el Alto y Bajo Egipto. Esta gente fue prosperando considerablemente hasta llegar a organizarse en un estado. Después llegaría el periodo protodinástico entre el 3300 al 3050 a.C., también llamado como el periodo de Nakada III. Representa la fase final del predinástico. En esta etapa surgen los primeros reyes del Alto Egipto, establecidos en Tinis, adoradores del dios Horus. Los nombres de estos monarcas fueron grabados siglos más tarde en la piedra de Palermo. Aparecen entonces las primeras ciudades auténticas, Tinis, Negen, Nubet, y objetos de refinada artesanía, vasijas de piedra, cuchillos ceremoniales y paletas rituales. El rey Narmer, considerado el último de esta época, sería quien lograría la unificación definitiva del país. Luego llegaría el periodo arcaico entre el 3050 y el 2890 a.C. Egipto, hasta entonces dividido, fue unificado por Narmer, convirtiéndose en el primer faraón de un estado centralizado. Este acontecimiento marca el inicio de la historia egipcia como civilización unificada y da origen a las dinastías 1 y 2. A partir de este momento, las bases culturales, religiosas y artísticas permanecerían asombrosamente estables durante casi 3 milenios. Luego empezaría la fase del Imperio Antiguo, entre el 2686 y el 2181 a.C. Durante la dinastía III, la capital se estableció en Memphis. De su templo principal, llamado Hat-Ka-Ta, que significa Casa del Espíritu de Ta, derivó el nombre griego Aegyptos, origen de la palabra Egipto. Con el faraón Djeser comienzan las grandes construcciones en piedra, como la pirámide escalonada de Saqqara. Más tarde, las pirámides de Giza, erigidas por Keops, Kefren y Miserino, elevaron el poder faraónico a su máxima expresión. Sin embargo, el creciente poder de los sacerdotes y los gobernadores locales provocó un proceso de descentralización que desembocó en el primer periodo intermedio. Este empezaría entre el 2181 al 2050 a.C. Durante esta etapa, Egipto vivió una crisis política y económica. Aún así, floreció una notable producción literaria y doctrinal, destacando los textos de los sarcófagos, que reflejan una nueva visión espiritual, el auge del culto a Osiris, símbolo de la resurrección. Finalmente, el faraón Mentuhotep II, desde Tebas, reunificó al país, dando comienzo al Imperio Medio. Este periodo comenzaría del 2050 al 1750 a.C. Con la reunificación, Egipto vivió una era de prosperidad y expansión. Se realizaron grandes obras hidráulicas, especialmente en el Fayum, desviando las aguas del Nilo hacia el lago Moeris para controlar las crecidas. El comercio se extendió por África, Asia y el Mediterráneo. El arte se humanizó y el dios Amón alcanzó una posición preeminente. Hacia el 1800 a.C., los Hicsos, procedentes del Asia Menor, invadieron el delta del Nilo y pusieron fin al Imperio Medio.
Después vendría el segundo periodo intermedio, entre el 1750 al 1500 a.C. Durante este periodo, Egipto fue dominado por los Hicsos, jefes de pueblos nómadas establecidos en el delta con capital en Avaris. Desde Tebas, los príncipes locales organizaron una guerra de liberación, culminada por Amosis I, fundador de la dinastía XVIII y del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo comenzaría en el 1500 al 1070 a.C. Esta fue la era de mayor esplendor y expansión del antiguo Egipto. Los faraones extendieron sus dominios hasta el Éufrates y Nubia. Reyes como Tutmosis III y Amenofis III consolidaron el poder imperial. La reina Hatshepsut, una de las figuras más notables, impulsó la paz, el comercio y la arquitectura, construyendo su majestuoso templo funerario de Deir el-Bahari. Sin embargo, su sucesor, Tutmosis III, intentó borrar su memoria para restablecer la autoridad masculina en el trono. Más tarde, Ajenatón intentó instaurar el culto único al dios solar Atón, desplazando a los sacerdotes de Amón y fundando la nueva capital de Ajet-Atón, conocida como Amarna. Su reforma religiosa de inspiración casi monoteísta duró poco. Tras su muerte, Egipto regresó al culto tradicional bajo Tutankamón. El largo reinado de Ramsés II el Grande entre el 1279 y el 1213 a.C. marcó el apogeo del poder egipcio. Dirigió campañas militares, firmó el primer tratado de paz conocido con los hititas y emprendió vastas obras monumentales. Sin embargo, tras su muerte, Egipto entró en un lento declive político y espiritual. Luego llegaría el tercer periodo intermedio, entre el 1070 al 656 a.C. El país quedó dividido entre el norte, gobernado desde Tanis, y el sur, dominado por los sumos sacerdotes de Amón en Tebas. Más tarde, los reyes cushitas de Nubia restauraron temporalmente la unidad, hasta que nuevas invasiones extranjeras debilitaron nuevamente el reino. Luego vendría el periodo tardío, entre el 656 al 332 a.C. Egipto experimentó alternancias de dinastías locales, invasiones asirias y persas, hasta convertirse finalmente en una satrapía del imperio persa. Aún así, se mantuvo viva la herencia cultural faraónica. Luego vendría el periodo helenístico, entre el 332 y el 30 a.C. La conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C. marcó el inicio de la dinastía tolemaica de origen macedonio, con capital en Alejandría, centro del conocimiento antiguo. Este periodo culminó con la figura legendaria de Cleopatra, última reina de Egipto, cuyo suicidio en el año 30 a.C. selló la anexión del país al Imperio Romano. Y llegamos al periodo romano, entre el 30 a.C. al 640 después de Cristo. Tras la victoria de Octavio Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano. Más tarde pasaría al dominio bizantino hasta la conquista árabe en el año 640 después de Cristo, momento en que los últimos sacerdotes de Isis abandonaron los templos de Fail, poniendo fin a más de 3000 años de tradición faraónica. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete para que te lleguen notificaciones de estas historias. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.